Una mañana de 1889, un ciclista pinchó a las puertas de la fábrica de caucho que los hermanos Eduardo y Andrés tenían a las afueras de Clermont-Ferrand. Los hermanos actuaron con gran cortesía con su huésped y le ayudaron personalmente a arreglar su pinchazo. No era una tarea menor. Desmontar la rueda, repararla y volverla a montar era una tarea que llevaba varias horas. Aquella noche Eduardo no pudo dormir. Algo le rondaba la cabeza, y a la mañana siguiente habló con su hermano. ¿Y si pudiera fabricarse un neumático que no fuera cerrado y sellado al borde de la rueda? 3 años después había patentado el neumático desmontable, y ese mismo año Charles Terrond ganaba la primera vuelta ciclista de larga distancia usando sus neumáticos. La empresa de los hermanos dio un salto gracias a su innovación y visión de futuro, e iniciaba una historia que llega hasta hoy. A propósito, todos conocemos esa empresa. Lleva el apellido de los hermanos, Michelin. Michelin ha dado grandes productos y servicios a la industria y a los consumidores de todo el mundo, pero también es conocida por su gran intuición a la hora de usar el storytelling ya desde 1900. En 1898 encargaron a un dibujante una imagen de un hombre que pareciera una pila de neumáticos. Había nacido el muñeco Michelin, que es un icono mundial. Ha pasado al lenguaje para designar esos kilos que nos sobran. Un éxito de primer nivel, una fábrica de neumáticos en el territorio de la alimentación, la salud y el cuidado personal. En 1900, los hermanos editaron un libro que regalaban al comprar neumáticos de coche en su fábrica. Solamente había aquel año 2.400 coches en Francia, y la guía llevaba información práctica de mecánicos, médicos y ciudades. Unos años después, pensaron, ¿y si añadimos restaurantes? Porque la gente que viaja tiene que comer. Se añadieron, et voilà, el milagro de la guía Michelin había nacido. Una fábrica de neumáticos se extendía al territorio de la restauración, los viajes y la excelencia. El storytelling, construido con coherencia con tu historia empresarial y con la misión de tu compañía, puede ser un motor económico y situarte en el lugar más valioso, el corazón del cliente. No hay límites que la creatividad y el relato no puedan cruzar. Una fábrica de neumáticos que acaba en restaurantes de 5 estrellas es un buen ejemplo de ello. ¿No creen? Sed bienvenidas, sed bienvenidos a esta tercera edición del podcast B2B. Si os gusta este podcast porque han venido dos tipos tan interesantes como los que nos acompañan hoy, echad un vistazo a los 2 primeros podcasts que hemos grabado, porque hablamos de por qué la transformación digital ya no vende y por qué deberías utilizar la data para vender más en B2B. Arrancamos con este maravilloso relato sobre el comienzo de una marca histórica como Michelin, donde comenzamos con un pinchazo y acabamos con una multinacional que trascendió su sector y supo ver más allá. Hay que mirar con ojos de filósofo para ver el cielo azul y en lugar de dar por hecho que debe ser así, preguntarte por qué es así. Hay que ser storyteller para mirar una marca como Michelin y en vez de quedarte con lo obvio, contar una historia de la manera en la que la has contado. Gracias, Jaime. Dijo Javier Gomá una vez que le parecía curioso que en inglés la atención se pagara, pay attention, y sin embargo en español se prestara. Yo la verdad es que hasta ayer no sabía quién era Javier Gomá, pero me encanta esta frase. Será porque cuando uno presta su atención espera ganar algo. Por eso existe una batalla por ganar atenciones. Y es ahí donde el relato sale a jugar. Hoy estamos aquí para preguntarnos por qué deberíamos replantearnos nuestro relato corporativo. Y para eso hemos traído a 2 periodistas. David Martínez Pradales, comunicación externa de Novot, comunicación externa de Orange y padre de Novot, y Miguel Ángel Uriondo, asesor en el Ministerio de Transporte y Movilidad. También son 2 autores de 2 libros, como son Comunicación Pop, del periodismo de marca a la marca personal, de David, y Cómo evitar que tus hijos estudien periodismo, de Miguel Ángel. 2 títulos muy sugerentes. Y ya por rizar más el rizo, de David ya lo he dicho, pero son 2 padres de 2 criaturas que tienen mucho que ver con el storytelling. Como decía David, de Novo, y Miguel Ángel, que tiene una newsletter en Substack en el que hablas de movilidad y tecnología.
Miguel Ángel, David, ¿cómo estáis? Bien, bien. Muy bien. Estamos vivos, que no es poco después de esta temporada que hemos pasado, ¿no? Correcto. Estamos vivos. Sí. Es un buen titular. También está Ander Serrano, que es director de Businesscom y además, si habéis visto otros podcasts, también sabréis que es mi vecino. Ander dirige la división de B2B, especializada en un matiz muy concreto y muy diferenciador en este business to business que nos está ayudando a crecer mucho en mercado porque habéis incorporado la creatividad y el storytelling en un entorno en el que es claramente diferenciador. Ander, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. También vivo. También estás vivo. Hola David, hola Miguel Ángel, hola Juan, encantado de estar aquí en un episodio más del podcast. Y bueno, vamos a arrancar ya este podcast, vamos a echar ya la primera pregunta. Ya sabéis que a priori os las puedo lanzar así para que alguien la coja al vuelo o de repente me centro en alguien y digo, David, empieza tú, o Miguel Ángel, Ander. Así que bueno, yo creo que esta la voy a preguntar así un poco al aire y el que primero quiera que la coja. Cada día recibimos unos 3.000 impactos de publicidad, mensajes de empresas y al final del día nos quedamos con uno o con alguno más, pero con muy pocos. El resto es estar en ese grupito de los pocos mensajes que llegan, que calan. ¿Cuáles pensáis que son las claves que debe tener un buen relato corporativo para llegar a ser ese uno y no quedarse en el cajón? Miguel Ángel, ¿empiezas tú? Empiezo yo si quieres. Bueno, pero porque has sido tan cortés que me lo permites. Yo realmente creo que la clave cuando tienes un relato corporativo tiene que que contar la historia y la historia tiene que ser la historia adecuada y tiene que ser la historia correcta. David sabe que yo soy un absoluto fan de lo que llevo haciendo en Novot para Orange desde hace tiempo. Es una referencia absoluta en lo que tiene que ver para mí con el relato de marca y lo es porque básicamente no habla mucho de Orange, pero cuando habla de Orange es para hablar de Orange, de lo que es Orange, no se inventa nada, no entra a utilizar relatos absurdos, no entra en tonterías, es para hablar de cosas específicas de lo que es Orange. Lo que sí habla muchas veces es de cómo es el mundo en el que vive Orange. Entonces él enmarca Orange en un relato y eso a mí me parece absolutamente brillante. Eso a mí cuando empezamos, por ejemplo, ahora justo hoy hemos estrenado en Adif, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias, hemos empezado una serie de podcast corporativos y la idea es básicamente contar el tren desde el punto de vista de Adif y contarlo como es, contar la verdad, contar cómo son las cosas con naturalidad, con normalidad, sin pretensiones, sin inventarnos cosas que no son. Y yo creo que esa naturalidad y esa normalidad es realmente la receta del éxito. Yo creo que el consumidor ahora mismo detecta la apariencia y la hipocresía a muchos kilómetros de distancia. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus palabras. Pero es un poco lo que tú decías. O sea, nosotros a la hora de lanzar Novot nos pusimos en la piel de la audiencia. Lo que queremos contar no es tanto lo que interesa de manera natural a la marca y que ya hace por otro tipo de vías como la publicidad o la comunicación corporativa, como lo que interesa a las audiencias, ¿no? Entonces, lo que construimos es un soporte que más que girar en torno a la marca, dedicarse a Orange, aborda cuestiones que tienen que ver con el ecosistema en el que Orange puede prosperar. Y es un ecosistema que tiene que ver con la tecnología, con el progreso social, con la cultura, con la innovación entendida en un sentido muy amplio, con la sostenibilidad, con el medio ambiente, etcétera, la solidaridad, por cierto, etcétera, 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 ¿no? Y ese es un poco el storytelling, si lo queréis llamar así, porque hemos optado nosotros, ¿no? Que es básicamente hacer periodismo, que esto es una cosa que a veces he discutido con Miguel Ángel hace tiempo, hacer periodismo, todos los que hacemos Novots somos periodistas, y con informaciones que pueden ser de utilidad a nuestras audiencias y que contribuyen a generar un ecosistema en el que nuestra marca Orange puede prosperar mejor. Perfecto.
Ander. Sí, es verdad que creo que Miguel Ángel ha dado con una clave del storytelling que seguramente luego profundicemos, que es la coherencia entre lo que dices y lo que haces para que el público no lo detecte como artificial. Y para mí hay también otro elemento diferenciador para el entorno concreto del B2B, que es el que trabajamos nosotros desde la división, que es apelar no solo a lo racional, que es algo muy trabajado ya desde el B2B, sino también a lo emocional, ¿no? Porque al final el que tenemos al otro lado, pues sí es un profesional, pero también es un consumidor, ¿no? Es un ciudadano, es una personita como todos nosotros, ¿no? Si lo piensas, todo lo que es emocional genera mucha más capacidad de recuerdo. Pues todos nos acordamos de un olor, ¿no? Los olores generan mucho recuerdo, o de un sabor de un plato de nuestra abuela, ¿no? De nuestra infancia. Nos acordamos de esas cosas porque apelan a una parte más primitiva, ¿no? De nuestro cerebro y de nuestras emociones. Entonces, creo que también el B2B, ser capaz de dar ese salto de lo emocional, de lo racional a lo emocional, puede contribuir a que la capacidad de recuerdo sea mayor, ¿no? Y ahí, pues creo que también hay un desafío, hay un reto que en el B2B pues estamos también ayudando cada vez más a las marcas a darle. David, en toda esta pata de trabajar un relato, ¿vosotros tenéis alguna metodología interna que seguís, pasos? Mira, ¿sabes qué pasa? Que estamos hablando de la atención de la audiencia. Yo, sinceramente, no conozco la fórmula mágica para captar la atención de la gente. Bueno, hay herramientas que utilizan los medios de información al uso y que vemos, pero que nosotros no nos podemos permitir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no puedo sacar a una persona en paños menores, ¿no? En la portada de Nobot esperando que eso vaya a atraer a audiencias, ¿no? Nosotros apostamos por la utilidad. O sea, pensamos que la mejor manera de captar la atención de nuestra audiencia es a través de la utilidad. Le queremos enseñar para qué sirve la tecnología. Al final es un poco complemento de lo que comunica Orange por otras vías. Orange lanza un servicio, lanza un producto y nosotros contamos cómo ese servicio o producto, las informaciones que tienen que ver con Orange, que como decía Miguel Ángel, no son todas, ni mucho menos de Nobot, pero nosotros lo que queremos contar es para qué sirve eso, cómo mejora la vida de alguien que contrata ese servicio o ese servicio o ese producto. O sea, una cosa sería, oye, te vendo empaquetada la pastilla de Avecrem y nosotros, si quieres un poco el símil, daríamos la receta, ¿no? ¿Lo testáis de alguna manera antes de lanzarlo? ¿O... No, primero, no tenemos tiempo, no tenemos recursos. Utilizamos un poco en Google para ver que las tendencias de búsqueda de esos momentos, pero te llevas muchas sorpresas. Hay temas que crees que van a funcionar muy bien, no funcionan nada, y luego otros que crees que no van a funcionar nada y funcionan fenomenal, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos un poco a prueba-error, a prueba-error. Clasicazo, ¿eh? Lo que nunca te esperas es lo que de repente... Sí, no, es que hemos hecho muchos experimentos de estos, ¿no? Y sobre todo funcionan, si te digo la verdad, creo que son los contenidos más útiles. O sea, ¿para qué sirve X, ¿no? Mira, el otro día, por ejemplo, lanzó Orange fibra de 10 gigas y nosotros hicimos una comparativa con otro servicio que había similar de la competencia, similar y peor, tengo que decirlo, y realmente tuvo bastante éxito, ¿no? A la gente le interesaba el servicio y le interesaba saber cómo comparaba con otro servicio similar, ¿no? Y eso funciona muy bien. Funciona muy bien eso, sobre todo temas que sirven para entender para qué sirve la tecnología, que por otra parte es a lo que nos dedicamos nosotros, con lo cual, fenomenal. Miguel Ángel, metodología, ¿cómo se testa esto? Ten en cuenta además que yo estoy ahora mismo en un entorno peculiar porque yo cada vez más en los últimos tiempos, cuando estaba en Globalia, intenté imitarme vilmente a David porque lanzamos una página web que también tenía mucho que ver con crear contenido corporativo y mentiría si dijera que no me inspiré en su trabajo como el de otras empresas, no tantas que apuestan por el contenido corporativo en España. Lo que sí me ha pasado desde entonces es que luego pasé a una entidad pública empresarial como
como Adif y ahora estoy en el ministerio. Entonces, en mi caso, nos encontramos que cada vez más estoy entrando en el mundo de la política, que es algo que tiene mucho de relato, como dice Iván Redondo, pero que al mismo tiempo es bastante peculiar en cuanto a todas las motivaciones subyacentes. Yo ahora mismo, si me hablas de metodología, bastante tengo con intentar asegurarme de que digamos siempre las cosas como son, asegurarnos de que somos transparentes, asegurarnos de que el público recibe la información que se merece y que sea cierta y que sea transparente y que sea honesta, que esté lo menos contaminada por que sea posible por el debate partidista y centrarnos, además, en el Ministerio de Transportes tenemos transportes, movilidad y agenda urbana, así que podéis imaginaros el reto que tenemos por delante en cuanto a hacer cosas, a desarrollar infraestructuras, a lanzar líneas de AVE, a desarrollar cercanías, a desarrollar políticas de vivienda. Todo esto hace que al final lo que quieras es partir de la naturalidad y ya te digo, ahora mismo mi metodología es no perder el alma, hacer las cosas de una forma coherente con lo que he sido siempre y sobre todo que los ciudadanos experimenten un poco el retorno a todo el esfuerzo que van a haber durante los próximos años. Un caso muy claro que os puedo ofrecer es lo que nos pasa con las obras, porque claro, tenemos los fondos de recuperación y resiliencia, el plan de transformación, recuperación, y dices, ostras, ¿cómo puedo hacerle entender a la ciudadanía que esto es importante? Cuando la ciudadanía a lo mejor durante los próximos años lo que va a ver sobre todo son obras muy incómodas, paralizaciones del servicio porque vamos a estar haciendo un montón de cosas en las líneas y tal. Durante un tiempo no van a ver los resultados positivos de esas inversiones, solamente van a ver disculpen, que es que estamos de obras, porque vamos a tener España de obras patas arriba durante los próximos años. Entonces, ¿cómo ser capaces de con normalidad decir, señores, España es como tu casa, si la tienes que poner en obras, la tienes que poner en obras, cuando acabemos de estar en obras estará mucho mejor, pero mientras tanto va a tener inconvenientes, no va a ser perfecta, vamos a tener parones de servicios, se cortarán las cercanías en un momento, y todo esto a mí ahora mismo me está llevando a una nueva redefinición de todo esto. Entonces, la metodología, si me apuras, se queda muy detrás de la simple coherencia, que ahora mismo es lo que me muero si consigo conservar. Hay una cosa, por contestar algo, ¿no? de tu pregunta. Yo no sé muy bien lo que funciona, pero sí sé bastante bien lo que no tiene pinta de que funcione, que es engañar, en nuestro caso, es engañar a la audiencia, jugar con ella al tocomocho o no hacer contenidos de calidad. O sea, y también funciona lo que dice Miguel Ángel, ¿no? O sea, informar en nuestro caso, ¿no? Con naturalidad, desde la coherencia y sobre todo hablando de tú a toda la audiencia, sin complicarle más la vida, que ya bastante complicadita es. Exacto. Es muy buena analogía esto de las obras, porque al final también en esa honestidad pasa por tratar a la gente como adulto, ¿no? Claro. Como, Sí. como si fueran, yo qué sé. Esto que dices es importante, porque a veces, y yo aquí tengo dos gorros, tengo el gorro de periodista corporativo y comunicador corporativo, y es verdad que los comunicadores corporativos a veces pecamos de eso que acabas de decir, ¿no? De no tratar a... todos somos líderes, ¿no? Todas las empresas son líderes, es igual, hagan lo que hagan. Si son terceros, son líderes, aunque sean terceros, ¿no? Y a veces es verdad que yo creo que los comunicadores corporativos pecamos de utilizar unos mensajes que a veces no respetan la inteligencia de los receptores, ¿no? Bien, esto no te los puedes permitir, ¿no? Yo creo que no te lo puedes permitir ni en comunicación corporativa y yo creo que en Orange estamos en esa línea y por supuesto no te lo puedes permitir en el llamado periodismo corporativo. Tú puedes mentir una vez, puedes mentir dos veces, pero al final si te pillan y ven que eres un mentiroso, pues al final las cosas se te van a torcer siempre. O sea, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo se dice y aquí la sabiduría popular, permitidme que me ciña a ella, porque es verdad, o sea... si la gente te cuenta muchas milongas durante mucho tiempo, pues al principio, pues bueno, pues te la puedes tragar. Pero después, con el tiempo, si se acumula, mala cosa. Yo creo que no conviene. Y luego además hay un tema de responsabilidad en el caso de las empresas o instituciones como la que representa Miguel Ángel, hay un tema de responsabilidad social, ¿vale? Estamos bombardeados de bulos constantemente. Yo creo que las empresas que pretendemos hacer bien las cosas o las instituciones no podemos apoyarnos en eso.
Oye, quien lo quiera hacer, que lo haga, pero no creo que sea sano para la sociedad en su conjunto y desde luego no para las empresas y las instituciones que eligen esa opción, que como dice Miguel Ángel, a corto plazo puede salir rentable, pero yo creo sinceramente que a medio y largo plazo sirve de poco. Sí. Y además te genera una situación que es, de verdad, es engorrosa, no se la deseo a nadie, porque te pone en un plano en el que es la inmoralidad y sobre todo que ahora la hemeroteca es muy larga. A mí siempre antes me decían, no, los antiguos periodistas sí que eran buenos. Y hombre, los antiguos periodistas lo que pasa es que la gente no volvía a leer nunca jamás lo que escribían. Yo, un periodista que escribía hace 30 años, probablemente podía escribir todo tipo de barbaridades y nunca nadie iba realmente a comprobar que lo que había escrito era verdad. Ahora mismo los periodistas están enfrentados realmente a una situación en la que todo lo que escriben está sometido a revisión. Entonces, tienes a verificadores, tienes a fact-checkers, tienes un montón de gente y un ecosistema que trabaja para hacerte quedar en ridículo si no estás haciendo bien las cosas. Y esto no lo hemos visto todavía en el periodismo corporativo. Pero a lo mejor llega un momento en el que las asociaciones de consumidores se le plantean funcionar como fact-checkers en cuanto a los mensajes del periodismo corporativo. No es una cosa que descarte ni mucho menos a medio plazo. ¿Cuántas de las cosas que dice David en Nobot son mentira? Pues a lo mejor un día Rubén Sánchez de Facua se pone a medirlas y dice, de todo esto que dice, el 97% es verdad y el 3% es mentira. Y creo que conviene prepararnos para eso porque vamos hacia una época en la que la coherencia y no hablo de no equivocarte, uno se puede equivocar, pero si te equivocas es porque te has equivocado se puede reconocer. Yo me equivoco constantemente en mi vida. Me equivoco, digo, me he equivocado, lo siento, ya está. No volverá a pasar ya para hacerlo un poco más real. La gente se puede equivocar. La cuestión es si quieres equivocarte o quieres llevar a engaños. Yo en la vida me he equivocado, no pasa nada, lo reconozco. Cuando me he equivocado, pido disculpas. Eso lo pueden hacer las marcas, que las marcas y las empresas al final son como personas. Lo que no creo que compense es estar engañando de forma deliberada y sistemática, y me consta que hay algunas que por A o por B optan por esa vía. Además es que pasa una cosa con esto, que la gente que hay fuera de las empresas o fuera de las instituciones es mucho más lista que la que hay dentro, aunque solo sea por volumen. O sea, es difícil que trates de engañar y alguien no te pille, por lo que dice Miguel Ángel. O sea, es que vivimos en una sociedad donde estás sometido al juicio de la gente de manera instantánea. Todos pueden opinar, todos pueden analizar lo que cuentas, con lo cual, pues eso, te puedes equivocar y eso... quien esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra, pero mentir no renta porque siempre va a haber alguien que se va a dar cuenta de tus intenciones y sinceramente no sirve de poco. Y sobre todo en el caso de empresas para construir una reputación. Al final lo que tratamos las empresas es de construir una reputación que nos dé credibilidad frente a nuestra audiencia, nuestros consumidores, nuestros clientes, ¿no? Entonces, de verdad, mandar eso al garete por nada, por un éxito momentáneo, yo creo que no sirve de nada, ¿eh? Es que claro, aquí hay una dicotomía entre la simplificación del mensaje, ¿no? y el tratar a la gente como adulta, ¿no? Decíais, claro, es que ahora ser periodista, ojo que está la hemeroteca, pero es que también, ojo que el periodista ahora está sometido a la dictadura del clic muchas veces, ¿no? Y eso que implica que ante el bombardeo de contenidos que tenemos, a veces los que creamos historias, creo que los mejores creadores de historias son periodistas, pues nos vemos obligados un poco a simplificar tanto el mensaje, ¿no? Que quepa un poco en esta vorágine de contenido, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío. Hay un desafío que consiste en, efectivamente, tratar a la gente como adulta, y hay veces en los que el mensaje pues tiene que tener una profundidad, pero al mismo tiempo adaptarnos a los momentos que hay de hiperactividad, de mensajes de no más de 140 caracteres, audios de no más de 30 segundos, podcasts que no se nos vayan de los 45 minutos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío y hay unos nuevos lenguajes, y creo que tenemos que saber hablar esos lenguajes. Y nosotros desde la perspectiva de la consultoría de comunicación y de marketing, pues sí que tenemos que testear cosas, ¿no? Y sí que tenemos que hacer metodologías también internas para que un relato que construimos para una marca pues funcione para los públicos objetivos, ¿no? A los que nos dirigimos. Y ahí, pues una de las claves está en ponerlo delante
si vas a un CEO, pues oye, este mensaje cómo funciona ante un CEO, que lo escuche un CEO en frío y ver cómo suena eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el debate que hay ahora o la pugna que hay por talento digital, ¿no? Nuevos talentos, queremos captar talento, pero sin embargo la oferta de trabajo y de talento es la misma que hace 10 años. Pues creo que eso sucede porque las construcciones de las ofertas y los atractivos que hay para captar ese talento nuevo se hacen desde narrativas construidas por gente que no es la destinataria de esos mensajes, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Oye, pues tenemos talento digital para nuestra empresa, mira que, joder, buen salario. Pues igual ahora al talento hay que darle de otras cosas y desde otros enfoques y desde otros canales, ¿no? Pues igual las marcas tienen que empezar a contar ofertas de trabajo desde TikTok, por ejemplo, ¿no? Bueno, desafíos que yo creo que tenemos que afrontar también como buenos periodistas, ¿no? Bueno, a eso tengo ahí matices y lo voy a aplicar ahora mismo. Punto número 1, David sabe que en esto soy un drama queen. Yo soy experiodista, mientras no vuelva a dedicarme al periodismo, con lo cual entiendo que puedo tener la misma caja de herramientas, pero el gorro dictamina lo que eres. Yo al final trabajo para el gobierno, con lo cual en realidad trabajo para vosotros, pero cuando he estado en una empresa privada, he trabajado para la empresa privada y me cuesta mucho tener el gorro de periodista cuando hago otra cosa. Lo que sí creo, y es fundamental, y que parece una cosa que a veces cuando hablamos de contenido corporativo no medimos bastante, es que tú hablas de los formatos, los nuevos formatos, que si tienes que tener TikTok, eso todo me parece correcto, me parece que el desafío es exactamente el que tú describes, pero luego hay una cosa mucho más básica que a veces se nos olvida y es, ¿hay alguien que haya explicado? Bueno, hablaba David de los 10 gigas de Orange. ¿Dónde hay veces que en algunas empresas o en empresas de mercancías los ves, en determinados sectores hay cosas que son interesantes para esas empresas, para sus audiencias, para sus públicos B2B también, que en un momento les interesa conocer la actividad de una empresa y no tienen ni una página web decente, no tienen una descripción de la actividad decente. Hay veces que un contenido de decir esto es así es algo que Google agradece bastante. O sea, que en un momento dado parece que está ya todo contado y que solamente tienes que hacer el giro, pero no. Es que yo me doy cuenta muchas veces, nosotros cuando hemos hecho cosas de autopistas ferroviarias, pues había veces que algunos medios lo habían escrito, pero había otras que no había nada de información sobre un tema en particular. Entonces, a veces, yo creo que las empresas que se dedican a hacer ese tipo de cosas tienen que hacer ese esfuerzo de divulgación y a lo mejor ese esfuerzo de divulgación no tienen que ser 140 caracteres ni un pequeño vídeo, a lo mejor tiene que ser un reportaje explicando lo que es su actividad y ese reportaje Completamente de acuerdo puede con ser eso. súper interesante para todo el mundo que le interese eso específico, que a lo mejor son 177 personas en vez de 500.000, pero a lo mejor esas 177 personas, especialmente si hablamos del tema B2B, es de las cosas que les tienen que interesar. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos con el tema del cambio del esquema de vías de SAND de 4x4, hablando con la gente de conservación y mantenimiento, tuve una ilusión por todas las cosas que hacían, que yo lo único que quería era explicar todo el dinero público que se gasta en conservación y mantenimiento, explicarle a la gente por qué es tan necesario, por qué es tan relevante, y me di cuenta de que nadie se había molestado en escribir sobre este tipo de cosas todavía. Probablemente los únicos contenidos que existan ya sobre esto son de publicaciones mucho más especializadas o los que creásemos en ese momento desde ahí. Entonces, llenar agujeros, tapar agujeros, como intenté hacer con poco éxito durante toda mi adolescencia, yo creo que es fundamental en este camino. Yo eso que dices es que al final hay que tener en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cada formato tiene sus herramientas, ¿no? Efectivamente, hay veces que es necesario pocos caracteres, hay veces que hay que hacer un vídeo, hay veces que hay que cantar una canción, envolverse en una bufanda, no lo sé. En nuestro caso, básicamente, escribimos para Google, ¿vale? Y Google premia, no se sabe muy bien qué premia, porque el algoritmo de Google no es que sea muy transparente, pero bueno, tiene pinta de que cuanto más calidad, mejor expliques los temas y busques cierta originalidad, pues te puedes situar mejor en las herramientas de búsqueda de Google. Con lo cual, no necesariamente hay que simplificar tanto el mensaje, como decía Miguel Ángel, a veces hay que hacer justo lo contrario, porque hay temas complejos que solo se pueden explicar de manera compleja, asequible, con un lenguaje simple, pero simple no quiere decir infantil o de mala calidad, ¿no? Entonces, bueno, cada formato, cada soporte tiene su forma de expresión y su manera de llegar a la audiencia. No hay que cerrar puertas, no hay que pensar que ahora todo cabe en
En TikTok, nosotros desde Orange tenemos presencia en TikTok, en Instagram, tenemos otras páginas corporativas más pegadas a la marca. Intentamos que en esta selva de estímulos a la que todos estamos sometidos, pues bueno, cuanto más palos toques y distintos lenguajes utilices, pues más posibilidades tienes de llegar a un número de audiencias, ¿no? Relevante. Yo creo que al final es un poco esa la idea, diversificar, o sea, lo de toda la vida de Dios, ¿no? Lo de no poner todos los huevos en una cesta, ¿no? Sino que distribuirlos un poco. Ander, para crear un relato efectivo y ya, en este caso ciñéndonos sobre todo al entorno B2B, donde uno a veces va a un CEO, a un responsable de compras, a un director de marketing, uno tiene que entender y referenciar posibles códigos propios que maneja cada uno de estos perfiles, o el storytelling debe trabajarse desde un ángulo universal, con esos elementos que nos unen a todos. A ver, yo creo que si hablamos de B2B hay que tener muy claro quién es el receptor de ese mensaje, quién es al final tu público objetivo, porque tiene unos matices, tiene unas sensibilidades pues muy particulares que hay que atender, ¿no? Y en este sentido es bueno elevar probablemente, ciertamente, un poco una aspiración de marca, un storytelling de marca, pero sin olvidarte realmente para quién estás, ¿no? Y estos micromundos, ¿no?, de los que hablábamos antes, que en el ámbito B2B muchas veces están un poco desatendidos. No sé, una compañía del sector de la automoción que fabrica componentes de automoción. No tiene sentido que entre en un storytelling para mejorar, pues yo qué sé yo, la alimentación de las personas, ¿no? porque está fuera de su ámbito de competencia. Entonces es muy importante que haya una coherencia entre el mensaje y la historia lo que realmente hace la marca y la historia que cuenta, ¿no?, entre storytelling y storydoing, y tiene que haber ese paralelismo, ¿no? Si no, pues un poco lo que contábamos antes, es una cuestión ya de credibilidad, ¿no? Si entras en terrenos que están fuera de tus ámbitos de competencia, para el público va a resultar forzado y va a resultar poco creíble. Esto sucede mucho, por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad. O sea, todas las empresas se suben al carro de los ODS porque parece que hay que decirlo, pero muchas veces conectar verdaderamente la actividad de la compañía con su verdadera competencia, ¿no?, en el ámbito de sostenibilidad es el verdadero desafío, ¿no? No se trata de hacerlo de manera gratuita, sino que se trata de hacerlo bien, ¿no? Si no, es que es mejor no entrar. ¿Cómo se ve desde ese lado de la trinchera, David? ¿Dibujáis perfiles? ¿Habláis esos códigos en concreto? ¿Vamos a hablar del responsable de compras? ¿Vamos a hablarle...? En nuestro caso, como Novot, no. Como empresa, por supuesto que sí. Yo estoy contigo. Los códigos del lenguaje que utiliza el segmento B2B yo creo que tienen mucho que ver con la utilidad. O sea, para alguien que tiene un negocio, que tiene una pyme o tiene... trabaja en una industria o una administración pública, a ver, yo creo que no está para historias de alto nivel, de altos vuelos. Está, oye, esto que me cuentas, ¿para qué me sirve? ¿Cómo mejora mi eficiencia? ¿Qué rendimiento puedo sacar? ¿Cómo voy a reducir los costes? ¿Y cuánto me va a costar esto que me estás contando? Entonces yo creo que en el caso de B2B hay que ser mucho más directos e ir al grano, ¿no? Con independencia de que todo eso lo puedas envolver en un lenguaje que tiene que ver sobre todo con la credibilidad de tu marca, porque eso también es un elemento de atracción muy importante para el segmento B2B, confiar en la marca que le está comunicando o que le está ofreciendo una serie de servicios, pero pensar siempre en la utilidad y de qué manera lo que tú le cuentas a esa persona puede mejorar sus procesos y puede hacer que su empresa prospere en un entorno que además ahora, no lo olvidemos, es especialmente complejo, ¿no? De todas formas, yo coincido con lo que habéis dicho, pero hay una cosa que me martiriza. Y ahora es verdad que no puedo utilizarla mucho porque ahora en el Ministerio Final es vuestro dinero y tengo que explicaros en qué se gasta. Entonces yo tengo que ser muy transparente y tengo que hacer una voluntad de transparencia constante, tengo que contarlo todo porque además creo que forma parte de la obligación que tenemos en la casa. Pero hay una cosa que cuando hablamos de empresas privadas se nos olvida demasiadas veces y es
que ponemos demasiado el foco en nosotros mismos. Y es una de las cosas que de verdad me gusta tanto de Nobot, perdona que te dore tanto la píldora. Gracias, no estaba preparado, hacía mucho que no, mi admiración por David nunca está preparada. Pero hay una cosa que me parece fundamental, y esto lo he hablado con amigos, y yo soy muy amigo, David le conoce, de un tipo que para mí cambió muchos esquemas mentales míos hace años, que se llama Pedro Serrahima, que es de la competencia, es el director de experiencia de cliente en Movistar, que fue el fundador de Pepephone en su momento. Él, una cosa que dice siempre es que tú, si vas por la vida diciéndole a la gente que eres un tío de puta madre, un tío estupendo, un tío que ayuda a la gente en países del tercer mundo, un tío que apoya la sostenibilidad. Yo soy de una discoteca que intento ligar diciendo todas esas cosas de mí, probablemente la tía me manda al carajo en plazo rapidísimo, incluso más rápido de lo que haría al ver mi anillo de casado. La única cuestión para mí es que hay cosas que funcionan mejor porque te las cuentan otros. Y en el B2B yo creo que funciona igual. Yo creo que no tengo ninguna referencia mejor que la que me dan otros de la marca. Hay veces, y ahora sé que estamos hablando de cosas que para gente que elabora contenidos de marca y reputación de marca, es duro decir, pero a veces la reputación no es lo que tú cuentas sobre ti mismo, es lo que otros cuentan sobre ti. Claro. Y cómo trabajas para que otros cuenten eso sobre ti. Y ahí sí que me parece que la parte de comunicación tiene un peso importante, pero sobre todo, lo que para mí es crucial, es que tu misión como empresa o cómo eres o tu naturaleza te vaya a permitir sostener esa reputación en el futuro. Y si no es el story doing después del storytelling, es primero tú sé, luego ya cuentas lo que eres y lo mejor, que lo cuenten otros por ti. Si lo cuentan otros por ti, ese será el verdadero acierto. Ahí es donde no te habrás podido equivocar. Vamos a acabar con una última pregunta, que es cómo puede alguien formarse en storytelling. Pero hay otra cuestión que quería que nos contara Miguel Ángel, que no le he preguntado. Entonces, si puedes simplemente contarnos, porque es que lo estuve viendo y me pareció interesante. Esta newsletter que has montado, Miguel Ángel, nada, simplemente, ¿por qué te dio por montarla? Que nos cuentes en un minutillo algunas claves. Y ahora pasamos ya a esa última pregunta que voy a formular a continuación. Sí, a ver, es curioso. Al final uno tiene la cabra tira para el monte, entonces al final a mí me gusta crear contenidos, me ha gustado siempre. Entonces hubo un momento cuando estaba director de gabinete de presidencia en Adif en el que decidí todas las semanas hacer un recopilatorio para mi presidenta, que al final era solamente modo ferroviario, de cosas, de noticias que estaban sucediendo en otros lados de la movilidad, de las cosas que están sucediendo en movilidad, porque nosotros siempre estamos diciendo desde el gobierno, no hay que ser intermodales, pero ¿estás solo mirando hacia lo que pasa en tu segmento o estás mirando hacia lo que pasa en otros sitios? Entonces, llegué a la conclusión de que salía más a cuenta preparar pues una especie de recopilatorio de noticias que fueran interesantes para ella y que haya, oye, está muy ocupada, tiene mucho lío, pues de un vistazo se puede leer y sabe más o menos lo importante que ha salido en términos de movilidad o algún elemento que a ella le puede servir de reflexión. Y luego pensé, hombre, pero ya que se lo doy para ella, pues se lo puedo dar para los miembros del comité de dirección. Entonces pensé, bueno, pues añado a los miembros del comité de dirección. Entonces luego, como en ese momento estábamos con el tema de la pandemia, había una cosa que se llama Ferrosolidarios, que era muy bonita, que hacía la gente de Adif para conseguir comida para tal. Y dije, bueno, pues lo hago en forma de newsletter, que tengo una versión de gratis y otra versión de pago, y todo el dinero que ingrese de pago se lo vamos a dar a la gente de Ferrosolidarios. Entonces, al final, dio la casualidad de que ahora estoy en un ministerio en el que realmente tenemos a cargo todos los modos de transporte, con lo cual es una cosa que ha ido creciendo y creciendo, e incluso el interés para mí, a mí siempre me ha gustado mucho la movilidad, pero David sabe que está más centrado en tecnología, pero ahora el nivel de conocimiento que tengo de movilidad entre la newsletter y mi actividad cotidiana hace que yo creo que estoy generando una cosa que tiene un valor relativamente bueno para quienes me han dicho que la leen, que al final no deja de ser una de tantas miles de newsletters de Substack que hay ahora, es fácil de hacer, disfruto haciéndola y disfruto compartiéndola con vosotros y se puede uno suscribir gratuitamente. Es una chulada, Miguel Ángel. Simplemente dinos cómo llegar ahí, por si alguien está escuchando y quiere suscribirse o quiere ver... Si pones Uriondo Substack, substack.com, pero pues probablemente si escribes Uriondo Substack de cualquier manera, probablemente también acabes llegando ahí, o sea que no hay ningún problema. Si escribes Substack ahí, Substack, como me ha asustado, asusta. Seguro que Google también te hace llegar a la newsletter. Otra cosa no tengo, pero como tengo un apellido del que pocas personas forman parte, en general todo lo que está relacionado conmigo suele funcionar bastante bien en Google. Google te premia. Yo ahí, perdonadme, pero voy a devolver un poquito las flores que me ha lanzado antes Miguel Ángel, porque
bueno, su trayectoria profesional en todos estos años le avala, ¿no? Y ha ido cambiando de sitio de trabajo y en todos lados con mucho éxito, pero es que me parece que Miguel Ángel es un ejemplo de tipo inquieto en un entorno que requiere de eso, de ese tipo de profesionales. Entonces, estáis hablando de la newsletter que ha hecho y al final es otra prueba más de que es un tipo que no le gusta estar sentado y dormirse, ¿no? Y es justo esto, lo que, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué hacer para que lo que hacemos tenga cierto éxito? Pues hacer cosas. Y cuantas más hagas, más posibilidades de éxito tienes. Yo creo que en este caso Miguel Ángel es un ejemplo. Bueno, y sobre lo de la formación, yo creo que hay una... esto que voy a decir es absolutamente absurdo, pero a lo mejor os sirve de algo. O sea, mi libro se llama Cómo evitar que tus hijos estudien periodismo, con lo cual a lo mejor estudiar periodismo no es exactamente lo que yo recomendaría, pero tampoco necesariamente no lo es. Lo que sí es importante, y esto es llamativo, es descubrir qué quieres ser en la vida y buscar referentes. Por eso cuando la gente como David trabaja en temas de estas de mujeres en STEM, en matemáticas, en ciencias, en computación, es tan clave porque lo que hacen es buscar referentes. Tenemos que buscar referentes. Yo lo que le digo a mis hijos es buscar personas que queráis ser como ellas. Y cuando habéis encontrado a esas personas, preguntadles cómo llegar a donde ellos han sido. Yo una de las cosas que he atendido siempre en la vida, cada vez que un chaval me ha preguntado ¿cómo has llegado a dónde estás tú? Le he dicho paso por paso cómo he hecho lo que he ido haciendo. De hecho, el libro de cómo evitar que tus hijos estudien periodismo no deja de ser una forma de decirle a la gente acaba como yo si quieres acabar como yo, para bien o para mal. Pero es un relato de lo que fue para mí la profesión del periodismo y el periodismo de empresa. Sí creo que es importante tener referentes, perseguirles, preguntarles. Los buenos mentores siempre quieren ayudar, siempre quieren estar ahí. Y no conozco tanta gente que te vaya a rechazar un consejo. Creo que la gente es esencialmente buena en ese tipo de cosas y vamos, tengo un chaval que de hecho ya está trabajando en periodismo económico, que cuando lancé el libro me preguntó cómo entrar, estuvimos hablando, le di una hoja de ruta y la ha seguido al dedillo y ahora está trabajando como periodista económico y parece una chorrada, pero me siento orgullosísimo de él y me siento orgullosísimo de cómo hizo, y me dio la turra, me preguntaba por mensajes directos en Twitter, yo le respondía a todos porque siempre era muy educado. Y al final el tío está trabajando de lo que decidió que quería ser después de haber leído mi libro. Y eso me pareció muy bonito, me pareció una relación muy honrada de esto lo tiene todo Miguel Ángel, o sea, caso de éxito, storytelling, testimonio de tercero. Puta madre. Y además he vendido mi libro, o sea, está fantástico. Qué bueno. David. El otro día me dijeron que tenían mi libro también en una universidad. Yo no lo recomiendo en absoluto. ¿Que tenían tu libro en dónde? Perdona, David. Que no en una universidad, mi libro en una al universidad. final lo editó una universidad y circula, ¿no? Por algunas facultades de periodismo, de comunicación, y yo creo que ya pasó el tiempo por él, ¿no? Pues yo hablaba, es que justo hablaba, en ese libro hablaba de periodismo de marca antes de dedicarme al periodismo de marca. Entonces ya, pues bueno, prefiero que la gente vea los hechos y no las teorías, ¿no? Pero ese libro ya está pidiendo un refresco. Yo creo que está pidiendo. No sé qué pide, pero sí, algo haré en algún momento, pero no sé cuándo. Bueno, pues, Ander, ¿cómo puede formarse que alguien en storytelling? Pues a ver, ¿qué referencias? Hoy estoy siendo el polémico. A mí me parece que el formarse en storytelling, o sea, no debiera ser per se un objetivo único. Me parece que el storytelling es una manifestación de creatividad y me parece que la creatividad es algo que se cultiva y es algo que conlleva igual es de perogrullo, pero el ser culto, el viajar, el ser muy, muy permeable, o sea, aprender, ser muy sensible, o sea, estar constantemente aprendiendo y escuchar muchísimo. Igual es de perogrullo, pero creo que esa es la esencia de la creatividad, ¿no? Y me parece que para saber contar historias primero hay que escuchar muchas, hay que leer muchas. Y creo que a veces hay que saber cuándo hay que contar una historia y cuándo no, y cuándo hay que manifestarlo de otra manera. Me parece por eso que no debería ser un fin en sí mismo el storytelling, sino una parte de algo mucho mayor, que es ser una persona con mente muy abierta, ¿no? Eso, yo he traído unos libros que si queréis os recomiendo, que tengo por aquí apuntados y que a mí me gustaron, pero lo que dices es fundamental, escuchar a la gente. Mira, el otro día estuve unos días de vacaciones
y estuve hablando con un señor de 91 años a la puerta de una residencia de ancianos en un pueblo que se llama La Guardia. Me enteré perfectamente por ese hombre de lo que era la España vaciada y la España rural. El tipo me lo explicó fenomenal, y es tener los oídos atentos al entorno. Esa es la mejor manera de acertar con tu historia, porque ahí detectas claramente lo que interesa a la gente. Muchas veces, volviendo al tema de comunicación corporativa, muchas veces desde las empresas estamos en los muros de nuestras oficinas y se nos olvida que más allá hay personas que además lo están pasando mal en esta última temporada, ¿no? Y especialmente mal, y personas que tienen sus necesidades, y hay que intentar acercarnos a ellas con un lenguaje que ellos entiendan, ¿no? Y ofreciéndoles apoyo desde el punto de vista de discurso, pero también apoyo con servicios, con productos, pero es interesante tener los oídos siempre atentos. Pero yo os quería recomendar 3 libritos que además los tengo aquí apuntados, porque yo tengo un problema, que no tengo apenas cultura, y es porque no tengo memoria. Entonces tengo que apuntar a las cosas que leo porque se me olvidan a las pocas semanas, ¿no? Entonces es una cosa terrorífica. Leo muchísimo, soy un lector voraz, pero no me alimenta. Pero os voy a recomendar esto porque tengo muy buenos recuerdos de estos libros, ¿no? Que son, he apuntado 3. Somos lo que nos contamos, de Óscar Vilarroya, que es un neurobiólogo, pero yo creo que es un libro muy interesante sobre cómo construimos las historias y cómo hacemos que esas historias interesen, y cómo nosotros somos historias también. Un clásico del storytelling, que es el de Christian Salmon, que se llama así, Storytelling. Yo creo que ese también es muy interesante. Y luego me gustó uno que se llama Comerciantes de Atención, de Tim Wu, que dice la lucha épica por entrar en nuestras cabezas, ¿no? La lucha de las marcas. Yo creo que son 3 libros que para introducirse en el mundo del storytelling, a falta de que os ubiquéis en la puerta de una residencia de ancianos en La Guardia y que coincidéis con este hombre, yo creo que es una buena manera de introducirse en este mundo. Nos quedamos con las recomendaciones, David, y me hace gracia que hagas este comentario, porque la única vez que yo he interactuado contigo en Twitter fue hace año y medio, donde pusiste un tweet que decía que estabas cansado de leer un libro y luego no acordarte de nada. Sí, me sentí tan sumamente identificado contigo, David, que te contesté algo como, joder, desde que tengo el Kindle, donde puedo subrayar y luego voy a las notas y digo, ¿esto de qué? Digo, a mí me ha cambiado la vida. Porque es que me pasa exactamente lo mismo que a ti, que es que me leo el libro y a la semana digo, pero ¿cómo es una tragedia, porque luego quedo fatal en las tertulias, ¿no? Donde la gente hace citas. Hay que llevarlo apuntado. Muchos autores y tal, y yo apenas me acuerdo de ninguno, ¿no? Pero bueno. Hay que ir con el Kindle en mano y cogiendo notas. Que esto se graba, que conste que yo soy un lector voraz, leo mucho, intento, pero no tengo memoria, lo siento. No. Y con la edad menos. Además, es que pasa que con la edad incluso tengo menos porque discrimino más. O sea, de lo poco que me acuerdo, prefiero olvidarlo. De todas formas, con una cosa que habéis dicho que me parece muy relevante y no puedo estar más de acuerdo, no voy a recomendaros un libro, pero si queréis, para mí un ejemplo de storytelling, y storytelling también por su capacidad de no contar necesariamente las cosas, sino dejar que las contasen los demás, que es, seguro que lo conocéis, que es Anthony Bourdain, que nos dejó hace ya un tiempo, que era un tío absolutamente extraordinario y que cuando has hecho esa descripción de una persona culta, una persona con interés por la vida, con apetito por vivir, por apetito por conocer, por viajar, por estar, por la vida en general, coincido mucho en que eso es parte de lo que tiene que tener un storyteller, y Anthony Bourdain, que podéis encontrar cosas suyas en Netflix, y me parece un tío absolutamente extraordinario y que es el ejemplo de ese tipo de storytellers. Muchas veces los storytellers somos los bichos raros en las compañías porque en vez de ser personas que hemos hecho toda la vida solamente una cosa, somos gente que hemos hecho muchas cosas. Entonces, cuantas más cosas hayamos hecho, a lo mejor más útiles podemos ser a la organización, porque en un momento dado podemos ofrecer una perspectiva de la que ellos en ese momento no disponen. Nunca quitemos la importancia de la diversidad, porque hablamos de la diversidad en el sentido moral, de que tenemos que ser diversos porque sí, no, tenemos que ser diversos porque las visiones diferentes completan el cuadro, y eso para mí es la clave.
Es que esto de lo... Y perdonad, a lo mejor nos estamos alargando mucho. Yo, con becarias que he tenido en Nova, siempre que me preguntan esto, cómo formarse y tal, siempre les digo lo mismo, que vayan a tomar copas con sus amigos, que vayan de exposiciones, que vayan al teatro, que lean literatura y que se olviden de teorías. Es que es la mejor manera de construir historia. Yo siempre digo que donde más he aprendido de comunicación fue en mi etapa en el circo, donde fui payaso fugaz, ahora ya soy payaso permanente, y eso me sirvió mucho para aprender de comunicación, para aprender lo que quería la gente y para aprender también lo que somos la gente, ¿no? David, perdona, es que no te he entendido lo último. Has dicho que aprendiste en un circo. Sí. Yo estudié en el circo. Entonces tuvimos mi familia y un periodo circense. Mis hijos hacían malabares, mi hija hacía trapecio, mi mujer y yo pues hacíamos lo que podíamos, básicamente el payaso literalmente, y ahí aprendí muchísimo de comunicación, la verdad. Por eso te quiero decir que no necesariamente lo que se supone que te va a enseñar algo concreto te lo enseña. Muchas veces algo que no tiene nada que ver realmente es lo que hace que el cerebro haga clic y empieces a entender lo que somos. En mi caso, por ejemplo, me ayudó a perder mi timidez, ¿no? Para dirigirme a los demás. Me ayudó a entender un poco lo que somos desde un punto de vista emocional, como decía antes el compañero. Me enseñó valores, por ejemplo, relacionados con la solidaridad y la diversidad que hablábamos antes. Por eso cuando hablabas tú antes de este tipo de cuestiones, pues que yo lo tengo en vena. Bueno, pues esto lo aprendí en otros lugares en el circo, con lo cual la mejor manera de saber contar historias es vivir historias. Pues nos vamos a quedar con esa frase con la que ha cerrado David. O sea, ¿cómo vamos a quedarnos con otra cosa? Si has estado en el circo, o sea, si es que irte al circo es como la madre de las aventuras, te vas al circo, o sea, vamos. Es que lo del circo yo creo que es insuperable. Sí, te habías quedado un poco ahí. Que si matan a David, a su mujer y a sus hermanos, su hijo sería Robin, o sea, estamos hablando de eso. Pues oye, lo dicho, ha sido un ratazo muy, muy interesante. Hemos podido transitar por muchos temas que van mucho más allá del B2B. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Y si hacemos otra temporada de B2B, no descarto que repitamos, pero con más diversidad y teniendo también vuestros testimonios en algo que también encaja, que seguro que va a estar fenomenal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.